Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Obviamente para mí un placer estar nuevamente en un evento organizado por el Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecido como siempre de poder cruzar el charco, aunque sea en forma virtual, y poder compartir con ustedes algunas ideas. Eh, a mí me gusta muchísimo el tema de tecnología combinado con gestión y en particular hace tiempo que vengo desarrollando un trabajo de investigación, de seguimiento, vinculado también a la enseñanza en cuanto a cómo es el impacto que está teniendo en la profesión la incorporación de tecnologías y en particular lo vinculado a la automatización de procesos. Pero esto en realidad me gusta enmarcarlo en el proceso de transformación digital que estamos viviendo en las organizaciones y también en las profesiones. Estamos en un momento donde la tecnología no solo brinda herramientas para hacer mejor las cosas que hicimos siempre, sino que estamos verdaderamente en un proceso de transformación digital que implica la aparición, por ejemplo, de nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, todo lo que conocemos vinculado a las plataformas, Netflix, Uber, Airbnb, también los modelos de suscripción que están haciendo cambios importantes en cuanto a la información que necesitamos para gestionar cuando nos paramos en este mundo nuevo. Ahora me voy a conseguir un caramelo y voy a arrancar de vuelta porque tengo una molestia en la garganta importante. Bueno, Provecho. metí un caramelo ahí a ver si con eso mejora. Ningún problema. Gajes del oficio. En vivo también pasa. ¿Cuál? Voy a arrancar desde arriba. Más Y en el fácil. vivo no tenemos la comodidad de poder editarlo. Ahí va. Ahí reanudé grabación. Vamos a arrancar desde arriba. ¿Dónde gustes? Buenas tardes, es un gusto para mí estar nuevamente en una actividad organizada por el Consejo Profesional de Contadores de la Ciudad de Buenos Aires. Es un placer y una alegría enorme hacer esto de estar intercambiando con colegas, charlando sobre algunos temas que en particular me apasionan y que les vengo trabajando y desarrollando hace tiempo. En este caso hablando sobre el impacto de la automatización de procesos en la profesión de contadoras, contadores públicos. A mí me gusta enmarcar este tema de la automatización y del impacto de la tecnología en la profesión en un proceso quizás un poco más grande como es la transformación digital, ¿sí? Las organizaciones y las personas estamos viviendo un fuerte proceso de transformación, que no es simplemente incorporar nuevas herramientas para hacer de forma más eficiente las tareas que hacíamos siempre. Estamos en un momento donde la tecnología nos ha permitido cambiar a nuevos modelos de negocios. Casos, por ejemplo, como la economía de plataformas, con Netflix, Uber, Spotify, Airbnb, pero también un fuerte componente de modelos sostenidos en base a la suscripción, algo que si bien existía antes de la incorporación de estas nuevas tecnologías, hoy tiene una significancia mayor. Este tipo de nuevos modelos de negocios que, por ejemplo, podrían verse con impactos grandes, en el caso, por ejemplo, de la impresión 3D, nos dan una señal clara de que los tiempos
que estamos viviendo son una verdadera transformación, porque ya la tecnología no solo hace ser más eficientes en lo que hacíamos antes, sino que nos permite transformar los modelos de negocios creando nuevas oportunidades. Pero también esta transformación digital está de la mano de nuevos sistemas de información, herramientas analíticas, sistemas de libros distribuidos como es blockchain, los componentes de Internet de las cosas, combinados con automatización de procesos que nos llevan a otro nivel en la gestión y a otro nivel en cuanto a obtener información para gestionar. Los profesionales contables ya no solo debemos trabajar con información financiera, sino también con información no financiera. Somos especialistas en trabajar con datos y convertir esos datos en información útil para la toma de decisiones, y por lo tanto también tenemos esa capacidad de procesar toda esta nueva información que las redes sociales, los sistemas de información complejos, el Internet de las cosas brindan a las organizaciones. Por lo tanto, estamos en un momento de que la transformación digital nos presenta grandes desafíos para la profesión contable. Tenemos que abordar nuevos temas, como por ejemplo las criptomonedas, pero también tenemos que abordar nuevas realidades, como puede ser la economía vinculada al metaverso, o abordar las dificultades que nos ofrecen los riesgos vinculados a la seguridad de la información y los ciberataques. En consecuencia, estamos en un proceso fuerte de transformación digital, estamos en un proceso que cuestiona, digamos, nuestras prácticas profesionales, y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces, la pregunta es, en ese contexto de tanto cambio, ¿cómo hacemos para gestionar esa transformación? Y a mí me gusta plantearlo esto digamos, en dos vertientes que hay que combinar todo el tiempo. Por un lado, la formalización de los procesos, es decir, eso que los contables nos gusta mucho hacer, que es establecer procesos claros, auditables, trazables, y por otro lado, cómo motivamos a la organización para que sea innovadora, para que adopte estos nuevos modelos de negocio, estas nuevas tecnologías que los lleven hacia una transformación digital. Entonces, si analizamos esas dos variables, podemos tener un modelo de información de una estructura rígida, donde la formalización es muy alta, pero la capacidad de innovación es muy baja. Esa es la realidad de la gran mayoría de las empresas grandes, donde el modelo tradicional, el seguimiento, los indicadores de gestión y todo el monitoreo de los procesos funciona muy bien sobre la estructura formal, sobre lo que hicimos toda la vida, y donde hay pocas oportunidades de innovar. Y en el extremo opuesto están las startups, los emprendimientos que surgen como nativos en este nuevo mundo digital, donde el componente de la innovación funciona muy bien, pero seguramente muchos de los procesos son ad hoc. Lo vemos en emprendedores que cuando empiezan a crecer se dan cuenta de que todo ese potencial de innovación es a veces difícil llevarlo a estructuras formales, rígidas, controladas de toma de decisiones. Obviamente una empresa que no logre combinar ninguno de estos factores, es decir, que no sea fuerte en cuanto a sus sistemas formales de información y que no tenga capacidad de innovar, es una empresa en crisis. Por eso la señalo ahí como un verdadero problema que podríamos tener si no logramos ni formalizar los procesos ni gestionar la innovación. Pero me gustaría apostar a profesionales de ciencias económicas que podamos trabajar en una multimodalidad, es decir, que logremos combinar sistemas de información formales para los procesos de negocios conocidos, pero también que nos logremos adaptar a esa nueva realidad con nuevos modelos de negocios impulsados por la innovación. Estamos en un contexto de cambio y por lo tanto hablamos de entornos que se conocen muchas veces por su sigla en inglés VUCA, donde hablamos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y principalmente de un mundo completamente ambiguo. Entonces, trabajar de manera multimodal nos permitiría a los profesionales de contabilidad ofrecer las ventajas que tiene la formalización de procesos, pero también introducirnos en ser actores claves para la innovación y para la transformación. En este contexto, la automatización de procesos puede jugar un rol clave, ya que nos permitiría liberarnos de tareas tradicionales de la formalización de los procesos para poder tener más disponibilidad y acceder al mundo de la innovación en las organizaciones. Por lo tanto, la automatización de procesos la podemos ver
como un conjunto de herramientas que nos facilitan el ahorro de costos por transacción, que nos permite disminuir la cantidad de errores, que evita los reprocesos justamente causados por estos errores y que obviamente da un montón de transparencia y seguridad, porque eso es cierto, la automatización de procesos tiene todas estas ventajas. Cuando comenzamos a revisar nuestros procesos en la organización y a incluir automatización, estamos generalmente pensando en estas 4 dimensiones, o deberíamos estar pensando siempre en estas 4 dimensiones. Pero hay un elemento adicional que a mí me gusta resaltar, que tiene que ver con la posibilidad de liberar recursos para otras tareas. Es decir, que la automatización de procesos no es solo hacer de forma más barata, con menos errores y de forma más transparente los procesos que hacemos actualmente, sino que eso nos debería permitir liberar recursos para otras tareas. Y esto es un punto clave porque cuando pensamos en automatización, el primer susto que se nos viene, y en países que normalmente vivimos crisis y dificultades como los nuestros, Uruguay, Argentina, en Latinoamérica, la automatización de procesos aparece como un riesgo vinculado a la pérdida de puestos de trabajo, a tener menos trabajo. Y en realidad, si nosotros pensamos que estamos en un contexto con tantos desafíos, en procesos de transformación tan ambiciosos, con tecnologías nuevas que aparecen todo el tiempo, deberíamos ver la automatización de procesos justamente como aquel conjunto de herramientas que nos brinda la posibilidad de tener tiempo para innovar, para introducirnos a otras realidades. Si creemos que hoy no tenemos nada más para hacer que lo que hacemos actualmente en nuestro trabajo, obviamente la automatización de procesos va a implicar una pérdida de trabajo. Una pérdida de trabajo que además habría que discutir cómo se reparten esos beneficios, ¿no? Es decir, cuando hablamos de automatización de procesos, hablamos de obtener el mismo producto con menos recursos humanos y por lo tanto, si el factor trabajo pierde preponderancia, deberíamos discutir como sociedad cómo redistribuimos esos beneficios. Es decir, la automatización de procesos es simplemente más margen para las empresas que invierten en este tipo de tecnologías, o tenemos que proteger a las personas de una manera diferente, pensar nuevos sistemas de seguridad social, repensar la jornada laboral de 8 horas, etcétera, etcétera. Pero más allá de esas discusiones políticas, filosóficas, sociales, a los efectos prácticos, es que si nosotros a nivel profesional detectamos de que la carga de trabajo actual que tenemos nos impide trabajar en otras áreas, como por ejemplo trabajar mucho más en gestión, trabajar en indicadores, participar de los procesos de innovación, ser analistas y consultores de cómo incorporar nuevas tecnologías a las organizaciones, bueno, si pensamos de que estamos limitados en tiempo, la automatización de procesos es un factor clave para liberar recursos. Pero aquí me gustaría introducir esta matriz que habla un poco de cómo se da el proceso de automatización y cómo creíamos que se iba a dar. ¿Sí? Es decir, aquí lo que estamos clasificando en las tareas es, por un lado, en recurrentes y no recurrentes, es decir, si son tareas de una alta frecuencia o no, y a su vez en tareas que no requieren un procesamiento del pensamiento elaborado, sino que a lo mejor son tareas más sencillas, o tareas cognitivas que requieren mucho pienso, digamos, para su realización. En este tablero, lo natural que pensábamos hasta hace unos años es que la automatización de procesos iba a estar ¿dónde? Y bueno, en el cuadrante inferior izquierdo, es decir, en tareas recurrentes no cognitivas. No cognitivas porque parece que la automatización iba a empezar por aquellas tareas muy sencillas y además recurrentes para un tema de optimización. Si es algo que hago de manera muy sencilla y una vez cada muchos meses, y bueno, no valía la pena quizás automatizarlas por un tema de costo-beneficio. Pero si hablábamos de tareas sencillas, que por lo tanto el costo de automatizarlas era bajo, y que eran recurrentes, es decir, que era una tarea que íbamos a poder reproducir una y otra vez, obviamente ahí teníamos una ventaja, y es por eso que en primer lugar fuimos hacia esas tareas manuales simples, repetitivas, sin valor agregado, pero necesarias. ¿Sí? Obviamente estamos hablando siempre de tareas necesarias, porque si creemos que hay una tarea que es simple, recurrente, pero que no aporta valor en la organización, en realidad deberíamos descartarla. Pero bueno, este tipo de tareas sin dudas es las primeras, las obvias, las que nos parecieron en primer lugar que iban a ser el principal foco de la automatización de procesos, como puede ser, no sé, cargar el tipo de cambio todos los días
en economías como las nuestras, muchas veces dolarizadas, como pasa en Uruguay y en varios países de Latinoamérica. Completar formularios, cargar extractos bancarios, son típicas tareas recurrentes no cognitivas que son sujetas de la automatización. Pero rápidamente nos dimos cuenta que los costos de automatizar eran muy bajos y por lo tanto podíamos pasarnos hacia el otro lado, ¿no? A las tareas quizás no tan recurrentes, ¿sí? Pero que seguían siendo simples, ¿sí? Sencillas. Por ejemplo, tener que procesar grandes volúmenes de datos periódicamente en los cierres de un mes, por ejemplo, o de compilar información para elaborar un informe periódico, ¿sí? Quizás son menos frecuentes, pero son igualmente relevantes porque consumen tiempo, digamos, ¿no? Porque como tienen mucho volumen o tienen un estrés que tienen que ocurrir en muy poquito tiempo, la consolidación de toda esa información, bueno, deberíamos pensar en automatizarla. Y quizás la clave es que sean tareas que no aporten al individuo valor, digamos, ¿no? Es decir, hacer muchas veces lo mismo, hacer trabajos de copy y pegue todo el tiempo, digamos, quizás no son tareas que enriquezcan a la persona, ni por ser no cognitivas no tienen un valor especial, pero que, por ejemplo, podría llegar a ser relevante automatizarlas. Insisto, los costos de automatización han bajado y por lo tanto meternos en tareas no recurrentes puede llegar a ser significante. Y además pensemos un segundo en cuáles eran aquellos valores que yo mencionaba que podía generar la automatización, ¿no? Es decir, hablábamos no solo de un tema de ahorros, sino de reducción de errores, de mayor transparencia, mayor seguridad, evitar reprocesamiento de la información, tener información más exacta. Y esos son valores que también aplican a estas tareas no recurrentes y no cognitivas. Pero la inteligencia artificial ha marcado un ir más allá. La inteligencia artificial nos permite ahora pasar a automatizar actividades que son cognitivas, que requieren un pensamiento complejo. El machine learning, el aprendizaje automático y además todo el desarrollo reciente de las interfaces con lenguaje humano han mostrado que la automatización de procesos puede ir unos niveles más allá, que puede meterse en tareas de un mundo principalmente recurrente, en el sentido de que terminan siendo estructuradas de alguna manera, en el sentido de que tengo antecedentes para poder modelizar ese aprendizaje de máquina, y por lo tanto puedo utilizar la automatización de procesos en controles complejos que requieren análisis, que requieren comparaciones contextuales, por ejemplo. Este tipo de tareas hoy con inteligencia artificial las vamos a poder abordar también con automatización. Y eso nos deja por ahora en un rinconcito de los humanos donde las tareas no recurrentes cognitivas son como nuestra especialidad y van a ser nuestra especialidad quizás por algún tiempo más, en el sentido de que podemos utilizar el pensamiento humano para abordar situaciones nuevas, situaciones que no se han presentado antes. Pero esto lo podemos ver como un desplazamiento del humano o lo podemos ver como una oportunidad para tener el más tiempo disponible para concentrarnos en este tipo de tareas, ¿sí? La automatización debería llevarnos a poner foco en donde realmente somos buenos, ¿no? En lo creativo, en lo desafiante, en lo innovador, ¿sí? Podemos empezar a pensar en el trabajo mucho más enfocado al crecimiento personal, al desarrollo individual, al interrelacionamiento con otros, ¿no? Es decir, cosas que realmente nos permiten crecer. Estamos hablando de hacer menos trabajo repetitivo de poco valor agregado, tener mejores salarios porque requieren mayores capacidades y además tener mayor capacidad de aprendizaje. Eso es un verdadero enriquecimiento. Lo que estamos hablando es de que deberíamos empezar a abandonar aquellas tareas que son rutinarias, repetitivas, donde aportamos poco pensamiento humano, y por lo tanto empezar a enfocarnos cada vez más en agregar valor y repensar el negocio. Obviamente, la automatización de procesos que parece ahorro, en realidad es otra cosa, es un verdadero impacto fuerte en la transformación digital, tanto de las organizaciones como de la vida profesional. Pero como esto requiere pensar nuestras prácticas y revisar lo que estamos haciendo, hace un mes terminamos la recopilación de información en cuanto a qué nos dedicábamos a hacer los profesionales de ciencias económicas, e hicimos 4 preguntas
estratificadas para un conjunto de profesionales y tuvimos en Uruguay 300 y pico de respuestas que están puestas ahí. Esto es la primera vez que se muestran estos datos, o sea, agradeciendo la invitación del Consejo Profesional, quiero compartirlos con ustedes, que seguramente terminen otro tipo de trabajos, pero hoy es como un primer adelanto de los datos en crudo. Y cuando le preguntábamos a los profesionales, a las profesionales de contabilidad, cuánto tiempo dedican a tareas de registro de la información, nos encontramos que, si bien la mayoría entiende que es nada o muy poco, todavía hay varias tareas que son de estas tareas que decíamos que están en riesgo, ¿sí? Tareas que consideramos desplazadas. No voy a entrar aquí en el modelo conceptual que está atrás de este análisis y clasificación de teorías, eso queda para que quede escrito en un paper, pero pensemos en que estas son las tareas más repetitivas, ¿sí? Tareas donde hay poco pienso, digamos, ¿no? Donde simplemente hacemos registro de información, que obviamente vienen siendo desplazadas hace tiempo con automatización en el sentido, por ejemplo, de los sistemas integrados de gestión, ¿no? Y por lo tanto, son tareas fácilmente automatizables, y por lo tanto, como son tareas desplazables, todas estas personas que marcan como que hacen un uso intensivo del tiempo en tareas de registro, están asociados a un riesgo, ¿no? Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, siguen haciendo los cálculos de amortizaciones en un Excel, por ejemplo. Entonces, para que estas personas que cuando piensan cuánto tiempo dedican a las tareas de registro de la información, y bueno, y seguramente encontremos un riesgo si hablamos de media hacia arriba. Pero después también le preguntábamos cuánto tiempo dedican a tareas de elaboración de la información. Y ahí aparecen muchas más respuestas en los niveles de alto, medio y alto. ¿Por qué? Porque en general los profesionales consideramos como algo muy valioso la elaboración de la información. Pero también son tareas que están en riesgo, porque son tareas que en esta clasificación que utilizamos le llamamos interrumpidas, porque son tareas que se pueden estandarizar, ¿sí? Aún agregan valor para los usuarios, pero son tareas que efectivamente podríamos llegar a automatizar, y estamos automatizando en las organizaciones, como por ejemplo en el armado de informes, que incluso podrían armar los propios usuarios finales de la información con herramientas analíticas como Power BI o similares. Entonces, cuando pensamos en elaboración de información, ojo, porque también hay un riesgo, porque estas tareas están siendo interrumpidas por el uso de otras herramientas para brindar el mismo valor o servicio. También les preguntábamos cuánto tiempo dedican a las tareas de análisis de la información. Y acá todavía vemos niveles preocupantes, en el sentido de que no llegan a ser el principal foco de las tareas. Y acá efectivamente hay oportunidades para que los profesionales y las profesionales de contabilidad tengan tareas duraderas, ¿no? Por eso lo marcamos al revés en este caso, ¿no? El análisis de la información sigue siendo algo necesario y también muchas veces muy a medida de la demanda de los usuarios, y si bien la inteligencia artificial puede resumir datos, le falta aún cosas como la empatía, el contexto, la expresión no verbal para comunicar esa información. Por lo tanto, hay mucho para mejorar, tenemos todavía un montón de profesionales que dedican poco tiempo al análisis de la información, y tenemos que a su vez desarrollar otro tipo de habilidades para ser diferenciadoras de una inteligencia artificial, ¿no? El análisis de la información no es el procesamiento de datos, ¿no? Requiere habilidades blandas y habilidades digitales para aprovechar esa información, como decíamos, financiera y no financiera, que contadores podemos abordar. Y la última pregunta que le hacíamos a las personas era, ¿cuánto tiempo dedican a tareas de gestión? Y ahí, si bien aparecen muchas más de las que uno en principio podría pensar que hacemos los profesionales de contabilidad, resulta que hay que prestar un poco de atención en estos temas, en estas áreas, porque tanta tarea vinculada o tanto tiempo dedicado a tareas de gestión implica que hay una necesidad de repensar cómo hacemos gestión. Es decir, la gestión de personas, de tareas, de recursos en general, sigue siendo necesaria y valiosa, y sigue siendo una tarea donde los humanos nos podemos diferenciar, pero aunque no sea fácil de automatizar, está cambiando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, el teletrabajo nos sorprendió a muchísimos profesionales con dificultades grandes para gestionar personas a distancia. La medición por resultados del trabajo de las personas
aún no lo logramos hacer bien. Muchísimas empresas y profesionales tienen muchas dificultades todavía para medir el éxito del trabajo más allá del cumplimiento de un horario. Y obviamente hay un montón de reglas nuevas de juego, como estímulos no monetarios, la organización del tiempo de trabajo personal y laboral, que lo que requiere es repensar un poco nuestras prácticas. Y por lo tanto, incluso quienes tienen tareas de gestión donde la automatización quizás va a llegar un poco más lento, tenemos que prestar una especial atención ahí sobre estas tareas que van a ser deconstruidas, que van a requerir repensar nuestro trabajo. Por lo tanto, en el cierre de hoy, quiero dejarles deberes, quiero dejarles tarea domiciliaria, quiero dejarles acciones para que ustedes tomen. Estamos en un momento donde tenemos tarea, ¿sí? Donde tenemos que implementar cambios en nuestras prácticas profesionales. No se trata solo de encontrar un nicho donde vamos a poder sobrevivir. Tenemos que, incluso en aquellas áreas donde la automatización de procesos, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías van a demorar en reemplazar a los humanos, vamos a necesitar seguramente cambios en nuestra forma de ejercer la profesión. Y esto es importante porque, por un lado, puede ser removedor o movilizador para muchos y muchas de ustedes, pero también es una fuente enorme de oportunidad. Los profesionales seguimos siendo valiosos, los profesionales contables seguimos contando, seguimos siendo relevantes. Quizás ya no seamos aquellos profesionales que cuentan en el sentido de sumar y de hacer totales y mostrar indicadores, sino que seamos más profesionales que relatamos cuentos. Y en el buen sentido lo estoy diciendo, ¿no? Que logramos convertir un conjunto de datos automatizados que surgen de sistemas de información complejos en una historia entendible para otras personas que son quienes toman decisiones, por ejemplo, en las organizaciones. Tenemos que empezar a desarrollar mejores habilidades blandas, de relacionamiento, habilidades de trabajo en equipo, de trabajo interdisciplinario, pero también habilidades vinculadas al mundo digital para poder apropiarnos de todas estas tecnologías y seguir aportando valor desde nuestra profesión. La contabilidad no es una profesión en jaque, no estamos corriendo peligro de ser desplazados. Corremos peligro de ser desplazados si no logramos implementar estos cambios que son necesarios para la profesión. Como tarea, decía, quédense en revisar aquellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican a tareas de registro? ¿Cuánto tiempo dedican a tareas de elaboración de información? ¿Cuánto tiempo dedicamos a tareas de análisis? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a tareas de gestión? Y para cada conjunto, para cada uno de estos 4 conjuntos, veamos qué cambios tenemos que implementar, qué tareas de registro tenemos que empezar a abandonar, qué tareas de elaboración de información tenemos que cambiarla completamente incorporando herramientas de automatización, qué tareas de análisis tenemos que jerarquizar y para eso empoderar, digamos, nuestro rol como gestores de la información en las organizaciones. Y finalmente, cómo incorporar nuevas habilidades para abordar las tareas de gestión que seguramente sigamos haciendo. Para mí, como docente, como profesional contable, como persona que está involucrado en tecnología de la información, tener estos momentos para compartir con ustedes, para charlar sobre la práctica profesional, cruzar el charco y vincular el trabajo que venimos haciendo en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, aquí en Montevideo, Uruguay, y poder compartirlo e invitarlos a pensar sobre estos temas a colegas argentinos, para mí es un verdadero placer. O sea que nuevamente mi agradecimiento al Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, a todo el equipo que organiza este tipo de actividades que nos ayudan a pensar el futuro y comparto plenamente el lema de esta jornada, ¿no? El futuro está entre nosotros, pero no solo que está entre nosotros porque ya llegó, sino porque está entre nosotros porque lo construimos juntos. Lo construimos a partir de repensar nuestras prácticas, de colaborar y cooperar para entender y aprovechar las nuevas herramientas, y además lo construimos juntos porque necesitamos salir como colectivo adelante en estos momentos tan, como decía, inciertos, ambiguos y volátiles. Por lo tanto, un placer haber estado compartiendo esta charla con ustedes. Esperamos encontrarnos pronto y poder continuar mano a mano esta charla. Muchas gracias.